la única manera que tenéis de sobrevivir en el mercado es estar fuera del sentimiento dominante y acostumbraros, dentro de lo posible, a observar dónde está la trampa durante los próximos años, porque esta trampa se va a producir recurrentemente. Lo de los test de estrés en su día duró años, porque hasta hace 5 o 6 años el mercado era todavía más lento, había inversores tradicionales, eso se les ha barrido del mercado, se les ha dejado sin blanca. Ahora estáis los que teóricamente os van a intentar dejar sin blanca en los próximos años. El mercado tiene ya un biorritmo rapidísimo y significa que estáis continuamente con noticias, boom, boom. El otro día la de Goldman Sachs con la de MásMóvil. Joder, yo no puedo decir estos son cortos, yo no lo puedo decir. Pero a mí me llama Marta Iser, de Capital, y me dice, joder, ¿y esto qué? No, digo, esto es una bacalada. ¿Qué pasa? Que MásMóvil, y ahora voy a abrir ya gráficos para que lo veáis, MásMóvil realiza el siguiente movimiento, porque es que lo que hemos hablado del sistema financiero no solamente se produce a baja escala, o sea, a gran escala, se produce a baja escala. Este es el gráfico de MásMóvil, os voy a explicar cuándo, porque claro, yo doy por hecho que todo esto lo sabéis, pero no tenéis por qué saberoslo. Esto es el 30 de septiembre, la flecha que he marcado aquí abajo. De repente comienza una subida que termina siendo en muy pocos días, desde el cierre del 30 de septiembre hasta del 30%, 29,37 clavado. El día que se produce el grueso de la subida, este que estáis viendo aquí, esta barra, voy a quitar esta barrita tan grande, ese mismo día lo que está sucediendo es que MásMóvil dice que claro, sube porque ha llegado a un acuerdo para no sé qué redes de Orange. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque las negociaciones para llegar al acuerdo de compra de un activo de otra empresa o utilizarlo o subarrendarlo o lo que queráis, cualquier acuerdo comercial, se produce con mucha antelación. Pero al igual que en los pozos de petróleo de Repsol, se dice cuando interesa. Yo os lo digo, ¿qué es lo que hago? Empujo el precio al alza, nadie entiende por qué, y cuando el precio sube un 7% porque yo lo he empujado al alza, me llama un periodista. Y me dice, ¿qué pasa? No, hombre, no es que pase mucho, no, pero es que hemos llegado a un acuerdo con Orange o con tal, lo hemos comunicado a la CNMV, hemos hecho tal, lo que sea, me da lo mismo. Pero el precio ya sube con una justificación. Y a partir de ahí vosotros vais a estar escuchando continuamente, y encima está Goldman Sachs de por medio. Se publica en varios medios bueno, yo os lo explico. Una vez que se soluciona lo de Orange, durante unos días MásMóvil está aquí arriba, en teoría había subido por el acuerdo con Orange, y aparece la noticia ya que es demoledora. No habéis comprado en la subida, pero no os preocupéis que ahora sí vais a comprar. ¿Por qué? Porque MásMóvil, esto es un rumor, no digas nada a nadie, pero MásMóvil está interesado en comprar Vodafone España. Esto se ha dicho. Buscad en el Confidencial. Esto se ha dicho. Y esto se ha dicho y de repente dicen, y el que va a llevar la operación si se produce es Goldman Sachs. Yo siempre os digo, donde esté Goldman Sachs salid corriendo. Sí. Cuando estaba en día yo os explicaba, digo, no tiene el 29%, tiene toda la compañía, porque está Goldman Sachs. Y si está Goldman Sachs con una pequeña parte, está atendiendo a los intereses de Friedman, estoy hablando de día, ¿vale? Y en esta igual, ¿qué es lo que sucede? Que yo lanzo un rumor interesado al mercado, porque quiero vender títulos. Sea Goldman Sachs o sea quien sea. Tengo una gran participación, no hay suficiente volumen de compra y me invento el rumor. Y lógicamente el periodista quiere ayudaros, quiere dar la información. Pero en realidad lo que está sirviendo es de correa de transmisión del engaño. Y en el momento en el que Goldman Sachs ya ha conseguido, o quien sea ha conseguido el negocio, está todo hecho. ¿Os acordáis de la OPA que iba a lanzar a banca el Liberbank? No os acordáis, os lo explico yo. Esta es muy buena, muy buena. Hay algo que nadie sabe, nadie tiene presente, y es que el Código Penal cambió aquí tenemos profesionales que saben de esto y nos podrán dar fe. El Código Penal cambió durante el mes de enero del 2019 y entraba en vigor el nuevo Código Penal en el que se hablaba de las estafas en bolsa a primeros de febrero. No, a finales de febrero, no me acuerdo. Eso podemos mirarlo en internet. ¿Cuándo cambia el Código Penal?
Y de repente, cuando ya va a entrar en vigor los nuevos artículos del Código Penal relativos a bolsa, que fue el apartado es el que cambia, unos días antes aparece el presidente de Abanca diciéndonos que ellos opan, que quieren opar Liberbank. Estábamos este señor en la antena y digo, no se fíen de nada. Además, hicieron una labor maravillosa porque inmediatamente se hicieron eco de lo que Liberbank decía. Liberbank decía que no había contactos. Y además con mucha picardía. ¿Por qué? Porque estaban todavía con Unicaja, negociando o haciendo lo que tuvieran que hacer. Y yo les he explicado a ustedes, digo, no se fíen, no se fíen porque este tipo de cosas se hacen para vender títulos. ¿Qué le pasa a Banca o cualquier entidad relativamente cercana a Banca que tiene que vender títulos? Entonces sale el presidente y hace una simulación de OPA, porque el documento que se envía a la CNMV parece una OPA, pero no lo es. Y a mí me dicen, y tú te has equivocado, hay una OPA. Digo, ya lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce en un día un calentón del día anterior a la mañana, atentos, una subida de hasta, aquí lo tenéis en el gráfico, de hasta el 21%. Esa subida que estáis viendo ahí, ya me podéis perdonar que no sea tan gráfico como debería, parece mentira en casa del herrero, esta subida que estáis viendo aquí es de la noche anterior a la mañana el anuncio de la OPA, es decir, que si había fondos en una entidad que un día costaban 0,38, a la mañana siguiente cuestan un 21% más. Y ahí liquidamos un volumen, aquí lo tenéis, brutal. Este es el volumen. Es decir, que si al cabo del día hay una media del negocio de Liberbank de 2 millones de títulos, esa mañana negocia 40 millones de títulos, con el engaño en la mesa. ¿Y qué pasa? Que la CNMV, que ya esto se lo sabe y que eso sabe que huele fatal, le dice, no, a mí no me mandes rollos de estos diciéndome que tienes intención. La OPA en la mesa, tienes 10 días para lanzarla. No, es que no me dan tiempo a la documentación, no me da tiempo. Y yo dije, ya verán como algún día si pudieran lanzar la OPA no la lanzarían, porque se empezó luego a oír que se iba a estropear lo de Unicaja Liberbank. Y se estropea lo de Unicaja Liberbank. ¿Dónde está la OPA de Banca? Porque ahora en teoría la OPA es mucho más barata. No está cotizando como aquello en 0,38, no, está en 0,29. Y le preguntan al de Banca y dice, no, pues, la OPA de Liberbank, no sé de qué me está hablando. ¿Por qué? Porque la idea de esa comunicación única y exclusivamente era salvar posibles responsabilidades penales por el cambio de legislación y poder vender grandes cantidades de títulos. Es la única intención. Luego, cuando vosotros veáis algo muy fácil, la última que ha sido fácil, y esa sí que hay que admitir que ha sido fácil, ha sido la de bolsas y mercados. Yo no me la creía. Digo, tan sencillo, llevaban días ya diciendo que había interés. Bueno, pues fenomenal. Bien sobre hojuelas para quien lo haya aprovechado. Pero no es habitual hacer así las operaciones. Lo normal es hacer los engaños que estáis viendo aquí. Otra de las cosas que sí quería dedicar ya a partir ya de la primera mitad de la intervención es a explicaros o intentar de algún modo introduciros un poco en la lógica de ver la bolsa de una manera diferente. Y os explico. Vosotros, si de algún modo habéis seguido un poquito las intervenciones que hacemos en Periscope, los viernes a la mañana, habréis visto que utilizamos gráficos y tal, explicamos todo. El gráfico tiene una importancia muy grande. Y es que es un mapa del tesoro o del hoyo al que vas a caer vital, en el que se está produciendo todo lo que hay detrás de la cotización. Cuando vosotros estáis viendo una cotización, yo en su día lo explicaba con el ejemplo del Banco Popular. En el Banco Popular era clarísimo. Alguien me estaba diciendo a mí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, que este gráfico era una maravilla, y yo veía este gráfico y me tocaba analizarlo todos los días y digo, pero bueno, si esto va para abajo, ¿qué sentido tiene que si este valor es maravilloso esté cayendo con la fuerza que está cayendo? Bueno, pues lo que estáis viendo en el Banco Popular se produce en todos los gráficos. Por ejemplo, en día, cuando estáis viendo aquí esta caída brutal, os encontráis con que ha entrado aquí Friedman entra aquí. Día tiene una anomalía en su capital, y es que todo el capital de Día era flotante, es decir, estaba en bolsa cotizado. Más bien retenido o no retenido, dependiendo de quién lo tuviera, pero eso no tiene lógica. Normalmente la mayoría de las empresas cotizadas tienen un capital retenido y además manifestado como retenido en la ficha de bolsas y mercados. Sin embargo, Día tenía todo el capital flotante. Eso es una anomalía brutal. Eso sí que facilita la posibilidad de que alguien entre. Y Friedman entra en el pico este de aquí arriba. Ahí entra Friedman y el valor empieza a caer.
Y ahora viene algo que yo aprovecho ya para denunciar aquí, y cuanto más repercusión se le dé, mejor. ¿Qué sentido tiene que se permita legalmente a un individuo que está interesado en el buen devenir de la compañía que se le posibilita abrir posiciones de naturaleza bajista? Porque claro, alguien dirá, no, es que los equity swap no son unos cortos propiamente dicho. No, el equity swap es un seguro que te cubre de la caída de un valor. Y eso toda la vida ha sido cortos. Toda la vida. De hecho, los futuros que ustedes negocian en el mercado, del IBEX, de para arriba y para abajo, y todas esas cosas, se idearon para cubrir el mal devenir de las cosechas. Allá por el siglo XIII, el siglo XII, te venía un señor y te decía, mira, te compro toda la cosecha por tanto, te la aseguro por tanto dinero. Y a partir de ahí, si la cosecha iba para abajo, yo mi contrato de seguro se lo vendía a otro, porque era un problema. Eso, si yo te iba a tener que dar tanto por la cosecha y la cosecha se estropeaba, mi contrato de seguro valía poco dinero según pasara el tiempo, porque yo me iba a quedar con tu cosecha a un precio mucho más caro, lógicamente. Luego se lo dábamos a otro. Y eso es el contrato de futuro, a fecha fija. Luego un equity swap, un seguro que cubre caídas. Eso, bajo mi punto, yo siempre digo lo mismo, será legal, pero es manifiestamente inmoral. Y nos enteramos después de que ha caído y que nadie entiende por qué el valor cae estando Friedman dentro, que Friedman, mediante una de sus entidades, había firmado un contrato de seguro para cubrir la caída. No, es que se meten conmigo porque soy ruso. Tiene razón. Se meten con él porque es ruso. ¿Por qué no se han metido con Villarmir? Que nos hemos enterado de que hizo lo mismo con OHL. Porque Villarmir es de los nuestros. Y claro, como Friedman es ruso... Claro, Friedman también investiga todo lo que le investigan. Pero es ruso, con lo cual lógicamente se meten con Friedman. Y eso debería ser ilegal. Porque una persona que tiene una posición importante en una compañía debería estar lógicamente obligada al buen devenir de la compañía y de la cotización, cosa que no han hecho. Luego, lo que vais a ver en caídas, si es que llegan algún día, tened en cuenta siempre que el que está ahí metido con mando en plaza, es decir, que tiene una entidad financiera que da liquidez, entre comillas, antes hablábamos de la liquidez, cuidar un valor, en Estados Unidos se le llama el market maker, creador de mercado, dar liquidez, eso es cuidar un valor y eso es manipular un precio. Quien manipula un precio está interesado en ocasiones en hacerlo a la baja. Y vosotros y yo nos vamos a enterar siempre después, mucho tiempo después, de que todas estas estructuras financieras se hayan creado y alguien las esté aprovechando sin que nosotros lo conozcamos. Claro que me dirán con razón que esto está obligado a comunicar a la CNMV y que se comunicó a la CNMV. Pues sí, es cierto, se comunicó a la CNMV que OHL tenía este tipo de posiciones también, cuando caía OHL, no digo día, digo OHL. De manera que vosotros cuando veáis una tendencia en un gráfico, interpretar el gráfico y no lo que os están contando de la compañía. Si un gráfico está durante mucho tiempo, fijaos, subiendo y empieza a caer con verticalidad, no hay que estar en el comprado. Puedes plantearte una posición bajista. Yo he explicado en muchas ocasiones que los gráficos repiten patrones y ahora os voy a explicar un patrón que en día se repitió en su día. No sé si también lo comentamos en la anterior charla, pero es que es muy importante. Ahora vamos a pasar a otro patrón gráfico que es vital. Este movimiento, en su día, yo tengo claro quién maneja día financieramente, es decir, cuál es la entidad que maneja día. No sé el nombre, pero sé que no solamente maneja día, también maneja Deolio. ¿Por qué lo sé? Por esto que vais a ver ahora mismo. Deolio en su día, y fijaos que está dentro más o menos de un sector muy similar, Deolio en su día, una vez que está cayendo, realiza una figura gráfica tremendamente delatora, que es esta de aquí. ¿Veis esto de aquí? Este movimiento lateral. Pues este movimiento lateral es la antesala de una continuidad en la caída después de una gran caída, una continuidad en la caída y un penar durante años en el tiempo, esta figura. ¿Y dónde veis esta figura? Yo lo he publicado en un vídeo. En el caso de día también se produce. Aquí lo tenéis. Parece increíble, pero esta figura que estáis viendo aquí, solamente que si la veis en gráfico anual, se ve menos, o sea, en gráfico diario se ve menos, pero esta figura es la misma, a ver si consigo ir borrando gráficos, la misma que esta otra, la misma, es exactamente la misma, y anticipa lo mismo,
una continuidad en el tiempo, en las caídas. Luego nosotros estamos obligados, dentro del gráfico, a ver patrones. ¿Qué pasaba en Deolio en esta fecha? Cuando en Deolio todavía se rumoreaba, bueno, los Ruiz Mateos todavía no habían tenido el último problema de la nueva Rumasa. Cuando aquello en Deolio se decía que Ruiz Mateos, cuando todavía Ruiz Mateos era garantía, en teoría, de éxito empresarial, iba a opar Deolio. Un rumor, sin más. Y se publicó en todos los medios, está en internet todavía. Si lo queréis mirar en esta época, os estoy hablando del año 2010-2011. Claro, y en esta época con Día, ¿qué es lo que iba a hacer Friedman en Día? Iba a tener que opar Día, porque tenía el 29%. Y lo que nadie nos contaba es que tenía él el 29% y su amiguito Goldman Sachs tenía el 8-9% más, con lo cual dominaba con un 40% y otros dos más que andaban por ahí de comparsas, dominaba toda la compañía. Luego, no podéis nunca confiar en lo que estáis viendo o estáis oyendo como legal, porque esto es un negocio en el que el objetivo es robaros a vosotros el dinero, bueno, más bien que lo entreguéis amablemente al mercado, que es lo que sucede normalmente. Y a partir de ahí, si podéis seguir los gráficos, es fundamental. Yo antes hablaba del caso de Bank Inter. Hay una disciplina que se llama análisis técnico, que es una falacia. ¿Por qué? Porque a la vez que se os cuenta que tal empresa que tiene grandes fundamentales y se os explican los grandes fundamentales de la empresa, esa empresa va a subir, si todos compramos, ¿quién vende? Pues ya os digo yo quién vende. ¿Quién nos está convenciendo de que esa empresa tiene grandes fundamentales? Es decir, es imposible que no haya una contrapartida de nuestras operaciones. Bien, pues eso lo vamos a pasar a valores concretos. Si nosotros nos encontramos con que en un gráfico todo el mundo está diciendo que tal norma técnica supone X consecuencia, en el momento en el que todos damos por hecho que tal situación técnica, es decir, que si sucede algo en el gráfico hay que actuar de una determinada manera, todos vamos a picar en el mismo sitio. El ejemplo lo hemos tenido toda la vida con Celtia. A mí me gusta en cierto modo a veces explicar los mismos ejemplos porque es fundamental y esto es extrapolable a todos los demás valores. Ahora vamos a pasar a ENCE y a Bank Inter para dar una visión diferente de los dos. En Celtia ha pasado siempre lo mismo. Cada vez que el valor ha tenido una subida, siempre nos hemos encontrado ¿con qué? Con el John Dellis. Es que nadie que no lleve 4 días en el mercado no sabe el rollo del John Dellis. Llevan 20 años con el mismo rollo. Cada vez que rebota un 30 o un 40%, vamos a ser el elixir de la eterna juventud. No vais a morir ninguno, porque aquí está Farmamar, que os va a dar la solución contra el cáncer, que os va a dar tal... Pero es que días antes de daros toda esa solución ya había subido, es decir, realiza una subida previa y ya cuando está aquí arriba ha subido justo desde el nivel 0,90 en el gráfico hasta el nivel 2,30, estamos hablando de una subida acumulada del 176%, de repente aparece Sousa, que es el que cataliza todo ese engaño, y os dice que han inventado la fórmula de la eterna juventud. Y claro, yo cuando digo que a mí me ha pasado en un consultorio decir, no, esto hay que vender. No, hombre, parece que no te alegras de que vayan a curarnos a todos. Digo, joder, si me encanta que nos cuiden a todos. Llevan curándonos 20 años y sigue, por desgracia, habiendo cáncer. El problema está en que todo esto te lo cuentan para venderte los títulos. Y una vez que te he vendido los títulos en 2,40, pues fijaos, en 3 días un recorte del 50%. Ahí lo tenéis. Y ojo, que no hay ningún problema, porque en el momento en el que tiene el más mínimo rebote, esto que veis en el gráfico, esto es justo en mayo, el último boom del John Dellis. Y una vez que habéis tenido el recorte, vuelven de nuevo a hacerlo subir para volver a contarlos lo mismo. Otra vez, otro congreso médico en el que tenéis que comprar títulos porque el John Dellis va a ser una maravilla. Y otra vez para abajo. Y alguien dirá, bueno, y esto vale, esto es un rollo fundamental que utilizan para engañar. No. Celtia ha realizado este gesto no solamente de manera fundamental, es decir, os cuento el rollo del John Dellis, también lo hizo de forma técnica. Allá por el año 2007 estuvieron durante muchos años larvando la aprobación de su medicamento John Dellis, la primera de las aprobaciones durante años. Y el día que se produce la aprobación del John Dellis, aquí lo veis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí durante horas se coloca el valor por encima de una zona técnica clave, que es esta de aquí. Esta zona técnica clave, ¿lo veis? Bueno, pues se coloca por encima, ¿por qué? Porque todo el mundo que está en el valor está por debajo de esa zona. Y esa ruptura de alza técnicamente supone compras. Fijaos si son compras,
que aquí sí que tenéis que mirar el volumen. ¿Veis el volumen habitual? Es relativamente bajo. Bueno, pues el día que hacen esa trampa, se produce el día con mayor negociación en la historia del valor. No sé si se está viendo aquí la rayita esta. Es una salvajada. De una media diaria de 1 millón de títulos pasa en una sola sesión a 19 millones de títulos. Y ahora os pregunto yo, si tanto va a ser el John Daly, ¿quién tiene a todo lo que estáis comprando? ¿Quién tiene la contrapartida? Porque el valor se queda quieto. No sé si lo estáis viendo, se queda clavado, no sube. Si todos entramos compradores por volumen de 19 millones de títulos, ¿por qué no sube más? Ha abierto con hueco, no sé si lo veis aquí. Ha abierto ya con hueco, a la mañana os levantáis y a la mañana ya estáis en el paraíso, en Farmamar, si compráis. ¿Por qué no sube más? Porque hay alguien vendiendo. Y vendiendo la cantidad suficiente como para dar satisfacción a 19 millones de títulos. ¿Y eso quién lo hace? El núcleo duro de Celtia. Sousa y todos los que han ido larvando vuestro interés por el valor si se producía la aprobación del John Daly. Y además estáis viendo que cotiza por encima de una clara zona técnica. ¿Se entiende? Gráficamente también está el engaño. Luego, a partir de ahora vosotros, yo os sugiero que sigáis el mapa del tesoro, pero lo interpretéis de otra manera. No cuando os digan los demás, esto es una maravilla técnica, no. Tenéis que tener un poquito de picardía. Por ejemplo, os voy a proponer, voy a borrar todos los gráficos porque si no, no va a haber manera de que yo lo entienda. Cerrar el espacio de trabajo. A ver, vamos a ver si no guardo los... No. Vamos, voy a volver a abrir el gráfico de Bankinter, a ver si me coloco bien el micro. Fijaos, yo cuando empecé a estudiar análisis técnico, antes hemos estado hablando de una de las personas que introdujo el análisis técnico en España de una manera más popularizada, que fue don Antonio Sá del Castillo, un figurón. Yo nunca pierdo la oportunidad de hacer un homenaje a don Antonio Sá del Castillo porque hay que honrar esa figura. Entonces, yo cuando era chaval, era un mocoso bursátil, era ya mayorcito, pero era un mocoso bursátil, yo recuerdo cómo él explicaba, los precios los mueven, los manipulan, y él lo hablaba. Claro, yo luego lo desarrollo más al detalle. Pero claro, yo una vez que le escuché a él todo aquello, yo empecé a entender cómo funcionaba el engaño. Y en este gráfico tenéis un engaño muy bonito, muy, muy bonito. Yo hace años empecé a explicar, ojo, si las teorías de análisis técnico de las directrices y todo ese rollo fuera tan infalible, todos compraríamos y venderíamos en el mismo sitio. Con lo cual, quien nos quisiera engañar utilizaría esas herramientas para hacernos comprar. Es decir, vamos respetando una recta directriz hasta que habéis entrado todos y luego la rompo la baja con hueco y a ver quién sale, porque nadie aplica un stop. Esa es la lógica y así se produce. Pero esa misma mano, como todos tenemos un toque matemático y también lo tiene, nos puede dar nuevas pautas que todavía no sean especialmente conocidas y que nos sirvan para descifrar los gráficos. Y yo llevo años ya explicando muchas, y una de las que llevo explicando, nunca lo he hecho con Bankinter, pero lo voy a hacer ahora, es que cuando tú tienes una tendencia en un valor, los movimientos en contra de esa tendencia tienen una naturaleza análoga que apenas se ve, salvo que los observes bien. Yo os podría decir que Bankinter repite algo de una manera tremendamente descarada y que vosotros podríais aprovechar. No sé si me puedo poner en pie y se me va a oír. Fijaos en el gráfico. Voy a hacerlo con mi... Ya está temblando. No voy a dar guerra. Fijaos en este gráfico. Este gráfico dice muchas cosas. Y este gráfico nos podría haber dado mucho dinero solamente de observar un detalle. Fijaos, ¿veis esto? Esto se produce en los años desde el año 2000 hasta el 2003, esa caída. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Lo vais a ver enseguida. Yo voy a acotar el grueso de la caída, así, para que se vea, lo veáis bien. Y ahora os voy a explicar dónde está el truco de todo esto. Si cogéis esa magnitud, esa caída, eso es lo que sería ahora en el gráfico, pues estamos hablando de que la zona superior son 4,35 y la inferior 1,64, estamos hablando de una magnitud concreta, pues de 2 euros con, no os voy a decir cuánto, más o menos, no, 3 euros con 30, y la desplazamos en el tiempo hasta la caída que iniciaba en el año 2008 Bankinter, veréis lo que sucede. No sé si se está viendo. Que cuando Bankinter cae lo que sería ahora 3 euros con 30, digo porque sería ahora porque cuando se hacen ajuste por dividendo esa cantidad se va reduciendo,
Pero cuando realiza una caída exactamente igual a la que realizó en el año 2000, frena y rebota. Que alguien dirá, no, pero igual la tendencia sigue siendo bajista. Sí, pero desde esos mínimos no tenemos por qué pillar los mínimos. Pero supongamos que entramos justo cuando el valor cumple el porcentaje del recuadro o la caída del recuadro. Desde esa zona de mínimos hasta ha llegado a marcar unos máximos con un 20% de beneficio. ¿Se ve? Pero alguien puede decir, ya, pero eso es truco. Tú estás haciendo trampas, porque tiene otra caída que es más grande. ¿Veis cómo es más grande? Y yo os digo, no, porque esa caída ya lo estáis viendo. Cuando llega a ser de la magnitud que estamos hablando, ¿veis lo que pasa? Que rebota con fuerza. ¿Estáis en siesta o qué? ¿Se ve o no se ve? Cuando hace la caída... A ver, ¿cómo que si yo lo digo? Vamos a ver. Fijaos, en esta caída de aquí, me parece muy bien que me llevéis la contraria, porque esto es importante. ¿Veis la caída esta? Esta caída... Pues cuando cumple lo mismo que mide esta caída, de aquí, se produce un rebote, no se ve. Y es un rebote, pues fijaos, tiene la friolera desde el punto de la caída, que es teóricamente donde podríamos haber comprado. Llega a ser de hasta el 67%. Y alguien me dice, pero luego la caída es mayor. Claro, pero fijaos cómo sigue un patrón. Si volvemos a duplicar la caída desde la siguiente zona, ¿dónde frena? ¿Lo veis? Hace una segunda caída exactamente igual. ¿Se está viendo? Yo os he citado hace un momento a don Antonio Sá del Castillo. Luego él tenía parte de razón en lo que decía. Que a veces se producen módulos homogéneos. Se puede improvisar un homenaje, ¿ves? Es decir, al final el gráfico está manipulado de una manera que tiene una cierta lógica matemática. Solamente la tenemos que buscar y encontrar. Y es lo que tenemos que intentar. Tener un gráfico que nos permita comprender cuál es el truco que hay detrás y dónde podemos nosotros sacar nuestro dinero viendo cómo se está manipulando. Luego, por esa regla de 3, no habría sido difícil deducir que si en 3 ocasiones anteriores, cada vez que se ha hecho una caída, se ha frenado ahí las caídas, en esta última, que se ha producido en Bankinter, cabía esperar que al llegar a cumplirse todo ese retroceso de caída, el rebote hubiera sido de consideración más que razonable. ¿Lo estáis viendo? A ver, ¿tú lo estás viendo? La que me has dicho antes lo de si tú lo dices. No entiendo muy bien. Vamos a ver. Aparte que esto se demora mucho en el tiempo, quiero decir, los gráficos estos llevan muchos años. Claro. Y ahí entra una coyuntura global, entonces intervienen más factores, ¿no? Vale, yo lo que intento explicaros es que cuando vosotros os encontráis con una caída brutal en el mercado y os encontráis con una recesión enorme, aquí en agosto, esto es agosto, mediados de agosto, y os encontráis con que técnicamente el gráfico te está dando una razón que te puede hacer pensar que igual rebota, oye, no es que sea blanco y en botella, pero casi. Lo que pasa es que tienes que hacer lo que hemos comentado al principio. Tienes que abstraerte del malo. Tienes que ir en contra de todo el mundo. ¿Recordad lo que hemos comenzado diciendo? Se genera por parte del sistema financiero un sentimiento homogéneo y cuesta mucho ir en contra, y a mí hasta me sabe mal decirle a un periodista, oye, que yo no estoy de funeral, porque mi experiencia me dice que cuando estamos todos así, esto tiende a subir. Joder, es que fíjate la recesión. Coño, pues fíjate tú lo que ha hecho la bolsa históricamente cada vez que estamos todos negativos. Pero Alberto, perdona. Venga. Perdóname. No. Estás hablando de un banco que es el único que no tenía ladrillo. Estamos hablando de un banco que, si recuerdas lo que hemos comentado en los últimos años, yo siempre he dicho es el menos malo de los bancos. Sí, pero hay unos fundamentales detrás, te quiero decir, ya sé que tú no crees en los... No, sí creo, y es más, me encantaría poder ser analista fundamental. Pero es que Bankinter era el mejor banco porque era el único que no tenía ladrillo, y hablamos de que los demás bancos empezaron a caer también por unos fundamentales basados en un ladrillo que no valía... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú en el 18 eso no lo sabes. Tú en el 18 no tienes ese dato concreto, que todos están en ladrillo menos Bankinter. Lo puedes deducir si te metes mucho, pero nadie te lo está haciendo ver. Es después, cuando Bankinter funciona mejor que los demás,
Cuando estás viendo que Bankinter efectivamente había una razón para ello. Yo en el 18, cuando me preguntaban por bancos, digo, el menos malo es Bankinter. De hecho, proponía una estrategia de pares. ¿Os acordáis de los famosos pares contra Deutsche Bank y en favor de Bankinter? Si alguien mira la rentabilidad es brutal. Yo no lo sé. Yo lo que tú estás diciendo no lo sé, lo veo en el gráfico. Es lo que intento transmitiros. Bueno, pero perdona, los que vemos continuamente las económicas, aunque sean manipuladas, ya sabíamos que Bankinter era el banco que tiene cero ladrillo. Igual que sabemos que Bankinter no tiene una hipoteca de IRPH, por ejemplo, no tiene ni una. Sí. Esas cosas también creo yo que algo importarán. Absolutamente. Pero tú cuando estás dentro del mercado, eso no es lo que se te está haciendo ver. Porque lo del IRPH todavía es una entelequia en la que igual le sentencian en contra, igual no le sentencian en contra, el mercado inmobiliario igual sube, los tipos de interés igual ya repuntan porque estaban muy bajos. Es decir, lo que te quiero explicar es que cuando ya ha pasado el toro lo vemos. Y lo damos por hecho, que era lógico, pero en el momento no. En el momento lo único que te dice que algo es más o menos lógico es lo que está haciendo el precio. Porque las compañías no te dan los fundamentales reales, te los dan a toro pasado. Telefónica te da los resultados cuando le interesa y como le interesa. Repsol te descubre los pozos de petróleo cuando le interesa. Los ha descubierto de antemano. Pero a él le interesa decírtelo cuando le interesa. No sé si queda claro, porque la recesión la teníamos encima cuando estábamos haciendo un suelo. Sin embargo, ahora, yo cuando estábamos en el proceso de recesión y ya empezaba esto a subir y yo digo, ya verán cómo sube, y yo decía, y cuando haya subido, nos dirán que no es recesión. Hace 3 días nos han dicho que ya no hay recesión. Y debemos parecerles tan estúpidos que nos dicen que como es un 0,1% lo que sube el PIB, tenemos que ser todos felices. Si fuera un 0,1 por debajo, tenemos que ser todos muy desgraciados. Pero es que nos consideran idiotas. Es una puñetera décima, 2 décimas. Del más al menos. Es así como se cataliza el sentimiento. Venga, una preguntilla o dos más que os interesen y vamos... En el gráfico este que ves de Bankinter. Sí. Evidentemente ahora ha habido un rebote desde agosto, desde los mínimos de agosto Sí. hasta, no sé, 20%, 22%, Sí. o sea, lo que sea, ¿no? Sí. Ahora puede ser que se dé como en el rebote de, no sé, ¿de qué año es este? Del año 2012 o por ahí, y se vuelva a caer otra vez ese porcentaje que dices tú, la estructura esa. No lo sé, puede ser, pero fíjate que esa estructura tiene un engaño en el gráfico. Fijaos, mirad si lo veis, a ver si se ve el engaño. ¿Cuánto este rebote al que hacen referencia? Este es el rebote, te haces referencia a este, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, este rebote tiene dos trozos. ¿Lo veis? Ahí hay uno y ahí está el segundo. Bueno, pues vamos a mover esos trozos aquí, a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa con los trozos. ¿Se ve dónde había que vender? ¿Esto se está viendo o no se está viendo? Porque es muy importante. ¿Se ve el rebote de cuánto es? No se ve que es el mismo rebote, desde mínimos hasta máximos. ¿Se ve o no se ve? Ahí lo tienes. Es decir, el porcentaje no, porque hay algo muy importante. Aunque os digan que tenéis que mirar los gráficos en logarítmico, si os arregláis en logarítmico, fenomenal. Yo siempre digo que bajo mi criterio, los gráficos se tienen que ver en lineal, porque la experiencia mía, vamos a ponerlo en logarítmico. Y si queréis luego en porcentual, lo que os dé la gana, lo que queráis. Aquí, esto es un churro. Esto no hay manera de analizarlo, bajo mi criterio, de una manera lógica. Claro, que alguien que busque porcentajes, te lo analizas en porcentual, aquí puede ver algo, sí, podrá ver algo, pero a la hora de tú prever qué va a pasar o cómo se está manipulando un valor, lo mismo, porcentual lo mismo, nada, no ves nada. Sin embargo, en la escala lineal, voy a cerrar primero el gráfico y luego lo vuelvo a abrir. A ver, cerramos... Y luego lo vuelvo a abrir y vais a ver cómo efectivamente en escala lineal sí que se ven esos 3 módulos que yo he dicho de caída idénticos. Los 4 son 4 iguales y luego los rebotes son iguales, lo que hemos comentado antes. Es decir, que el rebote es exactamente simétrico a los demás. Este es igual, si lo extrapolamos, es igual que este otro. Esa norma no existe en análisis técnico. Si coges un libro, hombre, empezarán a aparecer porque yo la llevo contando muchos años y alguien la va a meter en algún libro. Pero esa norma no existe. Esa norma un día estoy yo mirando gráficos y digo, joder, pero si esto ni en 20 vidas del universo se puede hacer si no está manipulado. Ahora ya, desde dentro de poco aparecerán en libros y todas esas historias. Pero vamos, ahí lo tenéis.
Mirad el gráfico, en el gráfico está la trampa. No, que estoy de acuerdo básicamente con esa exposición. ¿Cómo que básicamente? Tienes que estar de acuerdo en todo. Perdona, sí. Bueno, siempre, ya sabes que... Venga. No, que un inversor que se hizo, bueno, millonario y esto, bueno, lo que decía era, dime cómo es el gráfico y te diré cuáles son las noticias. ¡Exacto! ¡Exacto! Yo cuando a veces me preguntan cómo van a ser los resultados, digo, hombre, lo más normal es que sean buenos. Porque esto lleva subiendo X tiempo, ¿qué te van a dar? ¿Malos resultados? Y si son malos, mejor, va a seguir subiendo. Claro, tiene toda la razón. Sí, sí. Alberto, por favor, ¿puedes ponernos de Bankinter Sí. desde el 2012, que arranca en 1,50 hasta Sí. 9? Vale, tú dices 1,50 en el 2012. Y yo te digo que no es 1,50. Es más abajo, porque tú igual viste ese precio 1,50, pero con los dividendos es menos. Estamos hablando del nivel 1,10, ¿vale? Y yo ya os voy dejando para que los compañeros vayan explicando más cosas. Fíjate, sube desde 1,08, que sería 1,50 de entonces, hasta el nivel casi 9. Estamos hablando de unas... 7,50. No, 1,50, 9, 7,50. subió a 9 casi. Y marcó por encima de 9, ¿eh? 1,59, 7,50. La diferencia. Ah, vale, perfecto, sí. El 40%, 7,50. Un 700% de subida en el gráfico. Matemático. 7,50 es subido. El 40%, 7,50 son 3. 9 menos 3, ahí está, 6. 40%. El porcentaje es el mismo, ¿no? No, pero tú fíjate una cosa. Quiere decir, 40% de como suba un algo y después pierdan el 60% de esos 7,50, que sería 4,50, 9 menos 4,50, si Bankinter pierde Sí. 4,50, cae Sí. el... Bueno, pues es probable. Oye, estaremos atentos. Y desde luego que si es así, lo volveremos a comentar. ¿Qué bestialidad de 1,50 a 9? Sí, lo vendían porque era un banco electrónico en su día. Lo contaban en el rollo este porque era un banco electrónico. Un gráfico precioso. Sí, lo es. Me alegro de que te guste. Y como hemos traído antes a Sara del Castillo, que es una figura importantísima en la bolsa española, quería un poquito también traeros algo también que él en su día intentaba desarrollar y desarrollaba, y esto también se debe gracias a él. Y puede serlo, pero no. A ver, los hombros cabeza-hombro, ya no me quiero extender mucho más. Un hombro cabeza-hombro es una figura de cambio de tendencia. Y para que haya cambio de tendencia, tiene que haber tendencia. Y si no hay tendencia, no hay cambio de tendencia. Y alguien dirá, qué chorrada acabas de decir, pero es que es así. ¿Por qué sí hay cambio de tendencia en este movimiento? Por ejemplo, fíjate, aquí sí que la hay. Yo siempre explico que, bueno, no. Vamos a poner el DAX. Un día en la radio alguien me dijo que había un hombro cabeza-hombro invertido. Y tenía toda la razón, porque era lo que a mí me hacía ver que estaban preparando la trampa de la recesión. Voy a hacerlo aquí. ¿Lo veis aquí? Esto es un hombro cabeza-hombro invertido. Esto se ve aquí que sería la cabeza, ya sé que os voy a marear a los que no tenéis mucha costumbre en gráficos, aquí un hombro y aquí otro hombro. ¿Se ve más o menos? Vale, pues tú tienes que duplicar esto, ¿vale? Y una vez que lo duplicas tienes una resistencia. Eso es un hombro cabeza, hombro limpio. ¿Por qué? Porque hay una tendencia previa. Hay una tendencia previa que alguien dirá, ¿y por qué esto es tendencia previa y esto no? Javi lo sabe, porque Javi conmigo ha visto estas cosas. Javi es amigo mío y es colaborador en Días de Bolsa. Entonces, porque tiene un cuerpo, la caída, que realmente ralentiza la caída anterior para formar un giro al alza. En Bankinter no tiene la suficiente entidad como para tener un giro a la baja. Aquí sí, en este movimiento, sí, aquí sí lo tiene. Pero aquí no, porque esto debería haber sido más alto para frenar la subida anterior. Tenía parte de la tendencia. ¿Vale? Pues nada. Y yo ya tengo que dejaros, que son las 5, yo me voy a quedar aquí, a las 6 tengo que estar con Laura en Mercado Abierto un ratito, y después, cuando terminemos, estaremos aquí todos tomando algo, y nada, que estáis en manos de los mejores. Y muy agradecido de que hayáis venido. Hostia, Álvaro. Te queda mucho, no le veía. Y gracias por estar aquí.